La semana pasada, bendecido, dijimos que el punto número 1 en cuanto a las instrucciones para nuestros hijos es que la Biblia es la palabra de Dios. Aquí la única variante, bendecidos, entre un adulto y un niño realmente es la simplicidad de la explicación. La Biblia es la palabra de Dios, es lo primero que le debemos de instruir a nuestros hijos. Debemos de establecer en la conciencia de los niños que la Biblia es la palabra de Dios. Dimos ejemplos, creo que fue en Timoteo, ¿correcto? Timoteo 3:17, donde dice que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, ¿correcto? Algo así. El punto número 2 que dijimos es conocer a Dios como el creador del cielo y la tierra. Es alfa y omega. Es principio y fin. Él es la fuente de todo lo que está vivo, de todo lo que existe. Eso es importante porque dijimos también la semana pasada que eso es reconocer el poder infinito, un poder que no tiene límites, infinito de Dios, que Él es soberano, ¿correcto? Por eso es que es importante reconocerlo como creador. Reconocerlo como creador es establecer en las conciencias de nuestros hijos que Dios es infinito, su poder es infinito, que Él es soberano, que Él es dueño de todo. Por lo tanto, Él tiene la autoridad sobre todo ser viviente y la naturaleza, la creación. Después de haber dicho eso, creo que podemos concluir de que no hay nada que nosotros, como dice la Biblia, ¿acaso le dirá el barro al que lo hizo, ¿por qué me hiciste así? ¿Verdad? No podemos hacer eso. Dios es todo. Dios es todo. Entonces, algunas de las referencias bíblicas que dimos en cuanto al punto número 2 fue Nehemías 9:6, Génesis 1:1, Isaías 66:12, 45:17 al 18. También leímos del 22 al 23, Isaías 42:5, 44:24. También leímos Salmos 8:3 y el 8. Salmo 100, versículo 3, Salmos 139:13, 33:6, 33:9. También leímos Proverbios 3:19, Job 26:7. Y para terminar ese punto en cuanto a referencias bíblicas se refiere, vamos a ir a Efesios 3:9, por favor. Efesios 3:9. 3:9. Dice, y de aclarar a todos cuál sea la comunión del misterio que ha estado escondido desde tiempos eternos en Dios, que creó ¿cuánto? Todas las cosas. La versión Reina Valera 1960 no dice por Jesucristo, ¿verdad? Ok. La versión 1602 dice por Jesucristo. Entonces, aún en el Nuevo Pacto, obviamente el apóstol Pablo dice que Dios es el creador de todas las cosas. Ve por favor a Colosenses 1:16. Colosenses 1:16. ¿Okay? Dice, porque por Él, ¿por quién? Por Jesucristo. ¿Y quién es Jesucristo? Jesucristo es Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? Porque por Él fueron creadas, ¿cuántas cosas? Todas las cosas que hay en los cielos, cosmos, universos, estrellas,
el ejército de Dios, ángeles, principados, etc., ¿no? Y que hay en la tierra, la creación, árboles, animales, fauna, flora, hombres, mujeres, visibles e invisibles. ¿Para quiénes? Para nosotros, ¿no? Pero sin embargo, aún lo que no vemos fue creado por Él. Dice, sean tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por Él y para Él. Él es el Señor y dueño de todo, bendecidos. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas subsisten ¿por quién? Por Él. Todas las cosas subsisten por Él y para Él. No existe nada. Vamos a Hechos 17, por favor. Hechos 17, 26. 17, 26. Bendecido, yo he escuchado, cuando estén ahí, me avisan, por favor. Amén. Yo he escuchado predicadores decir, yo no sé por qué realmente dicen eso, pero que el espíritu entra cuando el embrión se fecunda. Entonces en ese momento entras. ¿Por qué? Porque nosotros dicen que somos ángeles. Ellos dicen, ustedes son ángeles. Y ese espíritu entra en la parte fisiológica entre cuando se fecunda, me imagino, ¿será? Yo todavía no he podido entenderlo en qué momento entra el espíritu o en qué momento entra ese ángel que somos supuestamente en el cuerpo. Todavía no sé porque no lo encuentro en la Biblia esa explicación. Pero lo que sí sé es esto que dice acá, mira. Mira lo que dice acá. 17:26. El cual hizo, ¿de cuánta sangre? De una sangre. ¿Cuál fue esa? Adán y Eva. Quiere decir que desde Adán y Eva el acto reproductivo del hombre es como el hombre viene a la tierra. No es un ángel del cielo ni un espíritu que se filtra por ahí en algún momento entre la fecundación del ser humano, ¿no? Dice que de una sangre, él usó la sangre, el cual hizo de una sangre a todas las naciones de los hombres para que habitasen sobre toda la faz de la tierra. Ha determinado el orden de los tiempos y los términos de la habitación de ellos, para que buscasen al Señor si en alguna manera palpando le hallasen, aunque por cierto no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como también ciertos de vuestros propios poetas dijeron, porque somos también su linaje. Linaje es la descendencia, ¿correcto? De algo, de alguien. En este caso, de la raza humana. Entonces, aquí vemos claramente que Él nos creó a nosotros de una sangre, hizo todas las naciones de los hombres para que habitasen sobre la faz de la tierra. Bendecido, no fuimos un espíritu que de momento se metió en el vientre de una mujer. Aquí dice que es a través de una parte orgánica, que es la sangre del ser humano, ¿no? En la sangre está la vida. ¿Okay? Y vamos a entonces ir a Hebreos 1:2, por favor. Ajá. Hebreos 1:2. Una explicación sencilla, bendecido, es una explicación 1:2, perdón. 1:2. Sí, una explicación clara para nuestros niños, eso es lo único que necesitan saber. Necesitan saber que la Biblia es la autoridad máxima de parte de Dios, que Dios es el creador, principio de todo, principio y fin, alfa y omega. ¿Estamos ahí? 1:2. ¿Sabes qué? Vamos a leer desde el 1, por favor. Dice Dios que habló muchas veces
y en muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, nos ha hablado en estos postreros días por su Hijo, a quien puso heredero de todas las cosas, por quien también hizo, ¿qué cosa? Los mundos, el universo. Mi Biblia dice los mundos, mi versión. ¿Los qué? Los siglos. Ok. Entonces aquí te dice que por Jesucristo todas las cosas son creadas. Por Jesucristo todas las cosas son hechas. Ve ahí mismo Hebreos 11:3, por favor. Hebreos 11:3. Esto es muy importante, bendecido. Y dice, por fe entendemos que los mundos fueron formados por la palabra de Dios, de modo que las cosas que se ven no fueron hechas de cosas que se ven. ¿Sabe? Que al final del día tenemos sencillamente que creer que Dios creó todo, de lo que vemos, de lo que no vemos. Dios lo hizo. Pero ¿cómo lo tenemos que creer? Por medio de la fe, ¿verdad? Con reconocer a Dios como creador, es decir, su poder es infinito. Porque cuando tú comienzas a estudiar la maravilla de la naturaleza, como esto mínimo que conversamos de lo de las abejitas, uno dice, pero qué arquitectura, qué plan, qué propósito, qué parámetros a todos los animales, la fauna, la flora. Dios tiene que ser enseñado a nuestros hijos como el único creador, porque Él es el creador. Ahora, hay un peligro, yo lo mencioné la semana pasada que te iba a explicar, hay un peligro de no reconocer a Dios como creador. Ve a Romanos 1:20, por favor. Romanos 1:20, el peligro de no reconocer a Dios como creador. Pero de no reconocer a Dios como creador. Y es una característica, bendecido, de personas corruptas de entendimiento. No reconocen a Dios como creador. Porque si le reconocen a Dios como creador, tienen que reconocer también que es soberano. Tienen que reconocer que Él se ha manifestado a través de la Biblia. Y por lo tanto tienen que reconocer que tienen que seguir o deben de seguir los estatutos de Dios. De lo contrario, entonces hay un juicio. Dice, porque las cosas invisibles de Él, ya leímos en Hebreos 11:3, ¿verdad? Que se hizo de lo que no se ve, se hizo lo que se ve. Porque las cosas invisibles de Él, desde la creación del mundo, se ven como claramente, siendo entendido por las cosas que son, ¿qué? Creadas, hechas. Entonces, ¿tú quieres entender el poder de Dios? Mira la creación. Ahí ves el poder de Dios. No hay de otra manera de ver el poder de Dios, bendecido, en cuanto a su eterno poder, dice. Dice, porque las cosas invisibles de Él, desde la creación del mundo, se ven claramente, siendo entendidas por las cosas que Él creó, por las cosas que son hechas. Es a saber, su eterno poder y divinidad, para que sean sin excusa. Nadie puede negar la existencia de Dios. ¿Por qué? Por lo creado. Eso muestra el eterno poder de Dios, su divinidad. De otra manera no hay explicación, pero fíjate, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, antes se hicieron vanos en sus imaginaciones y el necio corazón de ellos fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Me recuerda, ¿cómo se llamaba? John Hawkins, el que era parapléjico, que era un científico, sabio para el mundo, necio para Dios, porque él no creía en la existencia de Dios. Y trocaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, idolatría, ¿no? Y de aves y de animales de 4 pies y reptiles. Por lo cual Dios, y aquí está el peligro, también los entregó ¿a dónde? A la inmundicia, según las concupiscencias de sus corazones, para que deshonrasen sus cuerpos entre sí,
que mudaron la verdad de Dios en mentira y adoraron y sirvieron a la criatura antes que al Creador, el cual es bendito por Dios siempre. Amén. Entonces, ¿cuál es el peligro que corren nuestros hijos bendecidos o cualquier otra persona, en este caso, en no reconocer a Dios? Cuidado que Dios te entrega una mente reprobada, para que creas a la mentira antes que la verdad. Eso se llama conciencias cauterizadas, que no les entra nada, no sienten nada. 26 dice, por lo cual Dios los entregó a pasiones deshonrosas, porque aún sus mujeres mudaron el natural uso, en el uso que es contra naturaleza. Y asimismo los varones, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus concupiscencias los unos con los otros, cometiendo cosas nefandas varones con varones, y recibiendo de sí mismo la debida recompensa de su error. Fíjate, y como a ellos no les pareció bien tener a Dios en su conocimiento, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Dónde comenzó ese problema? No reconocer a Dios como el creador de todo. Porque una vez haces eso, tienes que humillarte ante ese poder. Pero cuando ellos quitan la vista de ese creador, de ese poder infinito, de esa soberanía, y se enfocan en la creación, entonces ahí no tienen problema, no hay quien los juzgue. Vamos a hacer adorar el becerro, adorar una imagen de un hombre, la idolatría, ¿verdad? Entonces Dios dice, ok, arranquen. Los entrego a esa mente reprobada para hacer lo que no conviene. Pero el principio, bendecido, es esa falta de reconocimiento de Dios. Mira lo que dice el 29. Esto es fuerte, bendecido. Siendo llenos de toda injusticia, fornicación, maldad, avaricia, malicia, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios. ¿Por qué? Porque negaron Dios como el Creador. Si tú niegas a Dios como el Creador, estás aborreciendo a Dios. Injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a sus padres, sin entendimiento, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Peor que las bestias. Bendecido. Peor que las bestias. Enciende la televisión, bendecido, para que tú y yo nos demos cuenta que esa es la realidad. Hay cosas que los hombres hacen que tú dices, ni los animales hacen eso. Porque el hombre sin Dios espera cualquier cosa de esa persona. Les ha dado por abusar niños chiquitos. Muy fuerte, bendecido. Por eso es que es importante que cuando tengamos a nuestro cuidado niños pequeños, y más que todo tal vez este mensaje es para personas que nos escuchan a través de nuestro ministerio. Punto número 3. ¿Qué es lo que le debemos de compartir a nuestros hijos, nietos? Bueno, y estaba diciendo, bendecido, que esto es importante a las personas que tenemos niños pequeños. Pero esto debe de ser desde pequeños. Esto se lo tenemos que poner en la conciencia a los niños, porque ya después grandes se hace más difícil. Ya están expuestos a otra información. Cuando están pequeños, tú tienes que ser el amo y señor de lo que está en sus conciencias y en sus mentes. Si eres un padre responsable. Si no, pues mejor llévalo a la escuela dominical y lo que Dios quiere. Aquí se llama instruyendo a nuestros hijos. Estamos hablando de que los padres instruyen a sus hijos. Somos nosotros los que tenemos que tener y coger las riendas de lo que entra en la mente y los corazones de nuestros hijos. Somos nosotros bendecidos. Claro, o sea, yo no puedo culpar a la escuela de lo que mis hijos creen, especialmente en cuanto a Dios se refiere. Yo no puedo culpar al amigo, a la amiga, yo no puedo culpar a nadie, a los abuelitos, a las abuelitas, no.
Es mi responsabilidad como padre enseñarle a mis hijos lo que dice y enseña la palabra de Dios. Es mi responsabilidad. Y tenemos que asumirla responsablemente. Porque si no, déjame decirte, a los que me escuchan a través de nuestro ministerio, alguien va a hacer el trabajo por ti. Algún amiguito le va a explicar algo que tú le tenías que haber explicado. Algún maestro le va a decir algo que a lo mejor no está en concordancia con la verdad de Dios. Y si no hay nadie que le contradiga eso, ¿se lo cree? Es que aún bendecidos los niños con base bíblica son un reto. Imagínate sin la base del Evangelio. Punto número 3 que nuestros hijos deben de saber. La destitución del hombre de la gloria de Dios / desobediencia. Desobediencia, sencillo. Punto número 3 que nuestros hijos deben de saber: la destitución del hombre de la gloria de Dios o la desobediencia del hombre. Romanos 3:9, por favor. Romanos 3:9. Voy a comenzar a leer donde dice, porque ya hemos. Entonces dice, porque ya hemos acusado o probado antes a judíos y a gentiles que todos están bajo ¿qué? Pecado. Entonces, hijo mío, todo ser humano sobre la faz de la tierra está bajo pecado. ¿Correcto? Eso es todo. La Biblia es la palabra de Dios. Dios es el creador de todo. El hombre fue destituido de su gloria porque desobedeció. Y aquí está la prueba. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. ¿Correcto? El 10 dice, como está escrito, no hay justo ni aun cuantos. Uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se apartaron a una, se han hecho inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aun qué. Uno. No hay nadie. Nadie bendecidos. Volvemos al principio, al punto número 1. Si la palabra de Dios, la Biblia, no existiera, nadie conociera a Dios. Su carácter, su propósito, su santidad, su poder, su soberanía, nada. Seríamos como esta descripción de acá. ¿Por qué no todo el mundo es así literalmente como estamos leyendo acá? Aunque todos somos culpables igual. Porque existe la Biblia. Porque la ley de Dios nos obliga a través de la conciencia a no todo el mundo ser como lo que nosotros estamos leyendo acá. O sea que la palabra de Dios nos pone límites en nuestra conciencia. Dice el 12, todos se apartaron a una, se han hecho inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay aún uno. Sepulcro abierto es su garganta. Lo único que sale de ellos es que muerte. Con sus lenguas tratan engañosamente, veneno de áspides está debajo de sus labios, cuya boca está llena de maledicencia y de amargura. Sus pies son ligeros para derramar sangre, destrucción y miseria hay en su camino, y el camino de paz no han conocido. ¿No hay qué? ¿Por qué? ¿Por qué no hay temor de Dios? Porque si Él no es el creador, si Él no es si no lo reconozco, si le doy gloria a la creación antes que al creador, ¿cómo le van a tener miedo? ¿Cómo le van a tener reverencia, temor? No hay temor de Dios delante de sus ojos. Del 23, por favor. Del mismo 3, verso 23. Por cuanto, ¿cuántos? Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todo ser humano bendecido. Nuestros hijos tienen que comprender esto. Nosotros los adultos tenemos que comprender esto. Todo ser humano sobre la faz de la tierra está en desobediencia. Todo ser humano sobre la faz de la tierra, por esa realidad, necesita justificación.
por cuanto todos pecaron. ¿Y están qué? Destituidos de su gloria. Si todos pecamos, si todos estamos destituidos, necesitamos entonces justificación. De lo contrario, no necesitáramos. Vea Romanos 5:12, por favor. Ahora, es importante notar una cosa, que te estoy dando ejemplos de la desobediencia del hombre en el nuevo pacto y no me he ido a la serpiente, a Adán y Eva, ¿verdad? Porque ahí se complica un poquito las cosas con los niños. Se enfocan más en la serpiente que en la acción del hombre en desobedecer. Entonces es mejor sencillamente explicarles que el hombre desobedeció y punto, se acabó. Sí, o sea, ¿quién era la serpiente? ¿Cómo hablaba la serpiente, papi? ¿Quién era? I don't know. Dice 5:12, por tanto, así como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, y la muerte así pasó a todos los hombres, por cuanto, ¿cuántos pecaron? Todos. Eso lo leímos en Romanos 3, ¿verdad? O sea, tú le puedes explicar esto, bendecido. Vamos a darle un poquito más de crédito y mérito a nuestros hijos. Ellos entienden. Esa parte que está ahí es fácil de entenderlo. Tú se lo puedes explicar, ¿verdad? Para los que tienen hijos pequeños que nos están escuchando. Mi hijo, mira, el hombre desobedeció. El pecado entró en el mundo porque un hombre desobedeció. Entonces por ese pecado entró la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Papi, ¿cómo es eso? ¿Cómo pasó la muerte a todos los hombres? Bueno, todos morimos. Acaba de salir un estudio ahorita científicamente comprobado que el cuerpo de un ser humano no puede vivir más de 120 años. No hay manera. Por más sano que seas, el tope límite, genéticamente hablando, celularmente hablando, de un cuerpo son 120 años. No puedes vivir más que eso. Aunque te cuides, aunque quieras, aunque hagas lo que tú quieras. Gracias a Dios que Matusalén no. Pero el tope de un cuerpo es ese. Es tan corruptible que no puedes pasar de un límite porque no hay manera de que tú puedas ya con tanto cuidarte ni con todo el polen que comámoslo, ni con todo el colágeno, el propóleo, ni nada. Vamos a llegar a un tope. ¿Por qué? Porque físicamente nuestros cuerpos están vendidos al pecado. El 13, porque hasta la ley, ese te lo puedes brincar. El 14 dice, mas reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado en la semejanza a la transgresión de Adán, el cual es figura de aquel que había de venir. Mas no como el delito, tal fue el don, porque si por el delito de uno murieron ¿cuántos? Ok, ahí está, le explicas eso a tu hijo, mira, por la desobediencia de uno murieron los muchos. Mucho más la gracia de Dios y el don, por la gracia de un hombre, Jesucristo, abundó para muchos. Ahí está bendecido. Un hombre falló, un hombre venció la muerte. Uno la trajo, otro la quita. En Adán todos morimos, en Cristo todos seremos vivificados. Gloria al Señor. Entonces, punto número 4 sería, voy a borrar acá, para terminar el estudio, entonces le explicamos el plan de gracia de Dios. Y aquí es donde el estimado oyente que nos escucha, valga la redundancia, tiene entonces que ponerse las pilas a conocer cuál es la gracia y el plan de Dios de salvación de acuerdo al nuevo pacto. Y para eso tiene entonces que escuchar nuestros estudios y mensajes. Tienes que conocer el Evangelio, tienes que conocer el nuevo pacto para entonces explicárselos a nuestros hijos. ¿Por qué, bendecidos? Porque cuando haces eso, igual que a ti, igual que a mí, eso nos va a traer esperanza, gozo en el Espíritu Santo. Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es algo espiritual, ¿verdad? No nos va a traer condenación. Ya tú le probaste a tus hijos que estábamos destituidos. Pues entonces ahora vamos a darles algo que les traiga la esperanza y el gozo en el Espíritu. ¿Qué es lo único que nos puede dar eso? El Evangelio. ¿No conoces el Evangelio? Tenemos bastantes estudios en nuestra página para conocerlo.
No lo voy a explicar porque ya lo hemos hecho. Amén. Importante, bendecidos, asumir esa responsabilidad con los chiquitines. Tenemos que poner en sus corazones, en su conciencia esta verdad maravillosa. Tenemos una responsabilidad con ellos, con la familia, con la sociedad, con todos, de criar hijos que crezcan en el temor del Señor. Tienen ellos que saber que ellos van a ser categorizados como diferentes en el mundo, al punto aún de ser hasta discriminados, despreciados. El mismo Jesucristo lo dijo, ¿verdad? En el mundo ustedes van a tener aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Dice, el mundo los va a aborrecer como me aborreció a mí, dice el Señor, ¿verdad? Especialmente bendecidos en este tiempo donde vivimos y estamos viviendo en un mundo donde no se puede ser intolerante a ciertas cosas que van en contra de la palabra de Dios, porque te categorizan como intolerante y tienes que ser tolerante, tienes que tolerar todo para entonces que no te acusen. Pero definitivamente tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿no? Amén. Gloria al Señor. ¿Preguntas, comentarios, algo que necesite aclarar?